¿Qué tal, hermanos y hermanas? ¿Cómo están? Nos da muchísimo gusto estar con ustedes. Y sabemos nosotros, hermanos, que la palabra de Dios no regresa vacía. Cuando estudiamos nosotros la palabra de Dios, siempre es esa semilla que llega a nuestros corazones y que si la recibimos nosotros con la actitud correcta, con fe, nosotros podremos dar fruto al 100 por 1. Y para eso vamos a orar, vamos a pedirle a Dios: Señor, que mi corazón sea esa buena tierra que recibe esa semilla de fe. Ahí donde está usted, ore juntamente conmigo y pídale al Señor. Bendito Padre, gracias por este tiempo que nos permites tener, Señor, de podernos reunir como hermanos en Cristo y escudriñar tu palabra, Dios. Hoy te pedimos, háblanos a través, Señor, de la Escritura, háblanos, Señor, a través de tu Evangelio, Señor Jesús, y que podamos nosotros ser esa tierra fértil que recibe tu palabra y que da fruto al 100 por 1, Señor, te lo pedimos. Hoy te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, esté aquí y nos hables y que traigas paz y traigas bendición. Te lo suplicamos, Dios, en el nombre de Jesús. Trae sanidad al que está enfermo, Señor. Trae unidad a las familias, Padre. No permitas en el nombre de Jesús, Señor, que divisiones y pleitos entren a nuestras casas, sino la paz de tu Santo Espíritu, Dios, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a empezar entonces este tiempo, pero antes que nada queremos dar una felicitación a todas las mamás de la iglesia de Camino Extremo. Queremos nosotros felicitarlas en el nombre de Jesucristo, decirles muchas gracias por todo lo que hacen por sus hijos, por todas las oraciones, por todas las atenciones y servicios que hacen por su familia, que son impresionantes. La realidad es que cada uno de nosotros tiene ahí el sello de su mamá en su corazón y le damos muchísimas gracias a todas las mamás por su día, y por este medio nosotros les damos también un pequeño videíto que vamos a compartir en este momento. Adelante, por favor. ¿Por qué amamos a nuestras mamás? Porque su amor es grande. Que nos cuidan, porque nos aman. Porque mamá me da muchos besitos. ¡Mua! Porque nos prestan atención. Porque son maestras en este tiempo. Porque son grandes cocineras y nos hacen ricas comidas. Porque nos cuidan cuando estamos enfermos. Porque nos ayudan en la tarea. Porque son doctoras cada vez que nos enfermamos. Porque cada noche nos leen una historia de la Biblia. Porque nos hace cosquillas. Porque mamá me ama. ¡Mua! Porque nos tienen paciencia y porque nos enseñan más el camino de Dios. Porque nos llevan al ministerio de niños. Porque son un regalo de Dios. Recuerden, mamás, por todo esto y más, son únicas. Proverbios 31:29. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú soltaste a todas. Felicidades, mamás. Dios las bendiga. Muy bien, pues estamos teniendo muchas actividades, aunque sean en línea, pero están hermosísimas. Y sabe, los jóvenes esta semana iniciaron ya con su reunión, y una reunión muy prendida, muy bonita. Los niños ya llevan un par de semanas también con esa reunión. El video de esta semana está muy importante para todos estos chiquitos y chiquitas, porque les va a hablar acerca de la obediencia a los padres. Se lo recomendamos mucho. Así que vamos a iniciar ahora sí este tema, y le voy a pedir de favor que abra la Biblia en el libro de Romanos capítulo 10, y nos vamos a ir Romanos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 8. Dice, Romanos capítulo 10 y vamos a leer el versículo 8. Dice, mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón, en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia,
pero con la boca se confiesa para salvación. Impresionante, es un versículo que hemos conocido mucho, la salvación a través de la confesión. Y, ¿sabes? La semana pasada veíamos que Dios puso poder en nuestras palabras, en nuestras bocas, y que ese poder puede ser usado para edificar, pero también puede ser usado para destruir. Y hablábamos la semana pasada acerca de cómo romper los límites de la maldición. Bueno, esta semana tenemos este segundo capítulo de esta serie que se llama Más que Palabras y se llama Declara la Palabra de Dios. Declara la Palabra de Dios. Fíjate qué combinación tan poderosa es la confesión y la fe. Cuando tú crees la palabra de Dios y la confiesas, hermano, ahí hay poder de salvación. Fíjese que dice aquí la palabra de Dios: si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesucristo es el Señor. La confesión y la fe traen un poder impresionante de salvación. Un poder impresionante de salvación. Y el día de hoy vamos a aprender entonces nosotros a confesar la palabra de Dios, a orar con la palabra de Dios y también, por supuesto, a creer la palabra de Dios. Primer punto entonces, declara la palabra de Dios. Declara la palabra de Dios, ¿sí? Y para esto le voy a enseñar algo que a mí me impresiona mucho. Le voy a pedir que abra la Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 1, y le voy a leer el versículo 11. Y esta es la historia de Zacarías, que fue el papá de Juan el Bautista. Y Zacarías y su esposa no habían podido tener hijos, pero Zacarías era sacerdote dentro del templo, y entonces, estando en un momento que estaba él ofreciendo incienso, el ángel aparece a él y le da un mensaje. Y dice entonces, Lucas capítulo 1 versículo 11, dice: y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. Y entonces le da una profecía, le habla el ángel acerca de lo que iba a suceder, ¿sí? Todavía no estaba ni siquiera la concepción de Juan ahí en el vientre de su madre, y sin embargo él estaba recibiendo esta palabra directamente de nuestro Señor. Bueno, en un momento vemos ahí en la historia de Zacarías que él no creyó y le preguntó: ¿cómo va a ser eso si yo ya estoy viejo? Y entonces, por no haber creído, quedó mudo hasta el día en que nació Juan el Bautista. Cuando nace su hijo Juan, entonces él vuelve a hablar. Y fíjate que si le das la vuelta a la hoja, ahí en el capítulo 1, pero versículo 76, Lucas capítulo 1, versículo 76, está hablando Zacarías acerca de su hijo y le está hablando las mismas palabras que recibió del ángel. Las confiesa en oración sobre la vida de su hijo. Esas palabras que había recibido acerca de Juan, su hijo, ahora las repite él y las confiesa. Dice Lucas capítulo 1, versículo 76, le dice: y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Fíjate entonces, recibe una palabra de Dios y después la confiesa, la habla, la declara sobre la vida de sus hijos. Y sabes, esto es algo que usted y yo debemos nosotros aprender a hacer. Nosotros tenemos la palabra de nuestro Dios, ya está escrita.
Sí, a nosotros no se nos va a aparecer ese ángel Gabriel a decirnos la palabra. Usted y yo ya tenemos esa Biblia, ya tenemos esa palabra de Dios. Y esa palabra de Dios, cuando tú la declaras con fe, es poderosa para salvación. Como un padre declarando la palabra de Dios sobre sus hijos. Esa palabra rema, esa palabra que has recibido. Sí, si por ejemplo hay divisiones en tu casa, tú puedes decir: yo en el nombre de Jesús declaro que el Señor va a hacer volver los corazones de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y entonces estás declarando una promesa de la palabra de Dios y la estás haciendo tuya. Declara la palabra de Dios, declara la palabra de Dios. Sí. Dice la palabra de Dios, te voy a leer un versículo, anótalo tú solamente, está en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Dice: tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjese, hermano, que cuando hablamos de la profecía se puede caer en tremendos abusos, inclusive se puede caer en un tremendo pecado. Por ejemplo, cuando alguien dice, Dios dice, y no es Dios el que dice, sino dice Él, ese es un tremendo pecado, es tomar el nombre de Dios en vano. Y nosotros entonces debemos tener ese temor de Dios de no caer en eso. Sin embargo, aquí nos está dando Dios una palabra que nos dice cómo podemos nosotros hablar esa bendición sobre la vida de nuestros hijos. Es muy fácil. La palabra profética segura es la palabra de Dios. Las promesas de la palabra de Dios, tú las puedes hacer tuyas. Y entonces, por ejemplo, tienes a tu hijo y tú le puedes decir: yo declaro en el nombre de Jesús que tú serás varón esforzado y valiente. Yo declaro que vas a permanecer en la palabra de Dios y todo lo que tú emprendas y hagas va a prosperar en el nombre del Señor Jesucristo. En ningún momento estás tomando ahí el nombre de Dios en vano. Estás tomando esa palabra de Dios y la estás declarando con fe sobre la vida de tus hijos en el nombre de Jesús. Tú puedes orar en la presencia del Señor y declarar, por ejemplo, sobre la vida de tu esposo, hermana, que quizá no conoce al Señor. Y tú puedes decir: Señor, es tu promesa, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, Señor. Y yo declaro en el nombre de Jesús esta promesa sobre la vida de mi esposo. Yo declaro en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo en ti y Él es mi casa, Señor. Y tu promesa se cumplirá y él será salvo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La palabra de Dios confesada con fe es poderosa. Es más que palabras, es el poder de Dios. Poder de Dios para salvación, poder de Dios para salvación. El ministerio profético es un ministerio que tú tienes que ser ungido en la iglesia para poderlo ejercer. No, ninguna persona puede simplemente dar profecía porque sí. Solamente aquellos que están ungidos como tales para dar palabra del Señor. Pero lo que sí podemos todos hacer sobre la vida de nuestros hijos, de nuestra familia, de nuestros negocios, cuando tú tienes un negocio, de tu trabajo, de tu casa, es declarar la palabra de Dios, y esa es una palabra profética segura. Esa es una promesa de Dios impresionante que tú puedes declarar sobre la vida de tus hijos, sobre la vida de tu negocio, de tu familia, en el nombre del Señor Jesucristo. Y le voy a dar un tip. Ahí en la Biblia que usted tiene unas promesas en la parte de atrás. Yo tengo este librito que me gusta mucho porque son puros versículos de la palabra de Dios divididos por temas. Así está también su Biblia de promesas. En la parte de atrás vienen promesas por temas. Y entonces, por ejemplo, tú puedes hablar sobre la vida de tus hijos. Van a salir, por ejemplo,
van a salir en lo mejor en este tiempo. Y entonces tú puedes hablar y decir: en el nombre de Jesucristo, yo declaro que Dios te va a guardar de todo mal. Él guardará tu alma, Él guardará tu vida en tu entrar, en tu salida y en tu entrada, desde ahora y para siempre, hijo mío, en el nombre de Jesús. Yo lo declaro. Y oras por tu hijo que va a salir a lo mejor a trabajar y dices: en el nombre de Jesús, Dios estará contigo en tu entrada y en tu salida, en el nombre de Jesucristo. Hermano, declara esa palabra de Dios impresionante. Declara esa palabra de Dios impresionante. Sí, cuando salimos, por ejemplo, a nuestros trabajos y de regreso a la casa y hay a lo mejor pues problemas de inseguridad en las diferentes ciudades, en los países, ahí en la Ciudad de México, hay veces que hay mucha inseguridad. Bueno, tú haces oración en el nombre de Jesús usando la palabra de Dios y dices: mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí. Tú eres mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz te clamé, Señor, y tú me respondes desde el Monte Santo. No temeré 10 millares de gentes que hicieren sitio contra mí. Empiezas a declarar la palabra de Dios, y es poderosa, hermano. Es poderosa. Y ahí pasamos a este segundo punto. Nuestro segundo punto el día de hoy es: ora la palabra de Dios. Sabes, en las mañanas, en la oración de las 5:30, todos los días seguimos este consejo. Lo que hacemos es: empezamos con una oración introductoria donde adoramos a Dios. Entramos a su presencia con acción de gracias, con alabanza, con adoración. Después leemos una porción de la Biblia, la estudiamos, la entendemos, no más de 4 o 5 minutos, y después el resto utilizamos esa palabra que leímos para orar. Bueno, de esa misma manera nosotros podemos orar. Y hay un ejemplo, hay muchísimos ejemplos de varones que oraron usando la palabra de Dios en la Biblia, muchísimos. Tú puedes ver oraciones en el libro de los Hechos donde usaron la palabra de Dios los apóstoles, pero hay una en especial que le quiero leer que está en el libro de Nehemías. Nehemías, si usted rápidamente puede ir ahí, si no nada más escúchelo. Nehemías capítulo 1 versículo 7. Nehemías capítulo 1 versículo 7. Dice en oración, estaba orando, en oración y ayuno, Nehemías dice: en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Señor, esté atento tu oído a la oración de este siervo. Fíjese que toma la palabra de Dios y la ora. Le dice: Señor, tú eres justo, tú eres bueno. Y yo sé que esta calamidad que está pasando el pueblo de Israel, que habían sido devastados y que estaba tirado el muro, él dice: yo sé que esto es porque nos hemos apartado de tu ley. Pero tu palabra dice, Señor, que si nos volvemos a ti y guardamos tus mandamientos, Señor, aunque nuestra dispersión sea por el extremo de la tierra, tú nos harás volver. Y hoy yo te pido, Señor, acuérdate de estas palabras. Impresionante. Oró de acuerdo a su necesidad la palabra de Dios. Y esto es una enseñanza impresionante. Cuando hagas tu devocional, termina una oración con ese versículo para memorizar. Y óralo, esa promesa que Dios te dio, órala en el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, órala. Si estás ahí a lo mejor con una enfermedad y leíste que el Señor Jesucristo, una mujer tocó el borde de su manto, tú ahí en oración di: Señor, en el nombre de Jesús, en fe, yo también estiro mi mano y yo sé que poder sale de ti, Señor, para sanidad, Señor. Y yo declaro, como le dijiste a esa mujer, por mi fe se ha hecho, Señor. En el nombre de Jesucristo. Yo declaro que se va esta enfermedad en tu nombre, Señor Jesús. Orar
con la palabra de Dios, orar con la palabra de Dios. Cuando tú recibes una promesa, una palabra rema, órala, declárala en oración, declárala ahí en el Espíritu, declárala en oración. Eso va a traer fortaleza a tu fe, eso va a traer respuesta, porque Dios mueve su mano a favor de sus hijos y de sus hijas en el nombre de Jesús. Por último, hermano, tenemos que creer la palabra que declaramos. Si nosotros declaramos la palabra de Dios sin creerla, pues estás diciendo un bonito poema, un bonito pensamiento. Pero cuando a la declaración de fe nosotros le sumamos fe, cuando a la declaración de su palabra le sumamos fe, por eso la palabra, cuando estábamos leyendo Romanos capítulo 10, dice: si confesares con tu boca y creyeres con tu corazón. La confesión simple no tiene ninguna respuesta. Es la confesión de fe la que trae ese poder de salvación, Dice la Biblia en Romanos 1:16, dice: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Jamás te avergüences de decir una promesa de Dios, porque aquel que espera en el Señor y tiene esperanza en Dios, ese no terminará jamás avergonzado, porque Dios es fiel. Y lo debemos nosotros confesar. Cuando yo creo en sus promesas y las declaro, estoy confiando mi vida en la fidelidad de Dios. Cuando yo creo y confieso, ahí estoy depositando mi vida en las manos de Dios. Señor, mi confianza está puesta en ti. Y tu palabra dice: bendito aquel que confía en el Señor. Mi confianza siempre estará puesta en ti, Señor, en el nombre de Jesús. Fe y confesión, lo que cree tu corazón, lo confiesa tu boca, y ahí hay poder de salvación en el nombre de Jesús. Hoy hemos aprendido, hermano, confiesa la palabra de Dios, confiésala, créela, ora la palabra de Dios. Es esa palabra profética segura, hermano. Cuando tú tienes una palabra y la confiesas en oración y la crees con tu corazón, esa promesa que Dios te ha dado, verás la gloria de Dios, verás cumplida esa promesa, porque Dios es fiel. Dios es fiel. Yo le invito, hermano y hermana, a que hoy nosotros podamos, ahí donde tú estás, orar al Señor. Bendito Padre, te damos gracias por esta palabra que recibimos, Señor. Esta palabra, Señor, que sabemos debemos nosotros hacer, y es confesar con nuestra boca y creer con nuestro corazón tus palabras, tu evangelio, Señor Jesucristo, porque es poder de salvación para todo aquel que cree, Señor. Y por eso, Padre, en este día nosotros queremos, Señor, en el nombre de Jesús, declarar esa palabra de Dios. Que sea, Padre, parte de nuestra oración hablar, Señor, tus promesas, declarar con fe, Señor, tu promesa de salvación. Yo creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios viviente, y que el que cree en ti, aunque esté muerto, vivirá. Y yo creo, Señor, porque tú me diste vida cuando estaba muerto en los pecados y en el mundo y en el egoísmo. Ahí me visitó tu presencia y me diste vida. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, que tú eres castillo alrededor nuestro, nuestro escudo, Señor. Yo creo que tú eres, Señor, bendito Dios, quien sostiene nuestra vida, Padre. Yo creo, Señor, que tú no nos has dejado y no nos has desamparado. Yo creo, Señor, que tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús lo confieso, Señor. Yo creo que tú volverás por tu iglesia, Señor, y que con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderás del cielo. Bendito Dios. Yo creo, Señor, en ti. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres ese varón de autoridad que aún los vientos y los mares le obedecen. Tú eres, Señor Jesucristo, ese Mesías, ese Cristo que salvó nuestras vidas a través de su sacrificio en la cruz, derramando su sangre por nuestros pecados. Yo creo que mis pecados fueron clavados en la cruz.
y esa acta de decreto, Señor, quedó sin valor por tu sangre, Dios. Y que al tercer día resucitaste, Señor Jesucristo, y dejaste la tumba vacía. Y yo creo que vives y que reinas. Y yo creo que estás a la diestra del Padre, Señor, y volverás por nosotros. En el nombre de Jesucristo declaramos nuestra fe, declaramos nuestra fe. Tú eres el creador de todo lo que hay, Padre Celestial. Tú eres el poderoso Dios que sostienes tu creación. Bendito Dios. No hay otro Dios, solamente tú. Bendito Padre Celestial. Y te podemos decir, Padre, por tu misericordia y por ese camino que nos abrió a la reconciliación contigo, nuestro Señor Jesucristo. Yo creo, Espíritu Santo de Dios, que tú eres el consuelo de nuestras vidas, que tú eres la fortaleza, Señor, que tú eres, Señor, quien nos redarguye, quien nos enseña, quien nos instruye, quien nos guía, Dios. Bendito Espíritu Santo de Dios, tú estás conmigo. Yo declaro, Señor, tú estás conmigo, aunque ande en valle de sombra y de muerte, y no temeré mal alguno, Señor. Yo declaro, Padre, bendición sobre la vida de mis hijos y de mis hijas, de mi matrimonio, de mi casa, en el nombre de Jesús. Yo declaro que seremos salvos, yo y mi casa, porque hemos creído en ti, Señor. Yo declaro, Padre, que así como en ese tiempo donde pasaba, Señor, la muerte y no entraba por esas casas que tenían la sangre del Cordero, yo declaro que de forma espiritual mi vida y mi casa tienen la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo. Y no habrá muerte eterna, Dios, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Padre. Te damos gracias porque, Señor, es por gracia y es por fe. Bendito Dios, tú pagaste el precio. Y si nosotros, Señor, hoy recibimos al Señor Jesucristo, porque tú a los tuyos viniste y los tuyos no te recibieron, pero a los que te reciben y a los que creen en tu nombre, les das el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y en el nombre de Jesús hoy declaramos, Señor, yo creo en ti. Señor Jesús, permíteme. Si usted está haciendo esta oración por primera vez, dígale, permíteme, Señor, ser tu hijo. Yo creo en ti y yo declaro, soy ahora un hijo, dígale al Señor, una hija de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, hermanas. Muchas cosas hermosas, interesantes están pasando y se cumple una palabra: todas las cosas son a bien a los que amamos al Señor. Que Dios te bendiga.